Hola, mi nombre es Flora Abigail Pérez Laje y soy estudiante de segundo semestre de psicología. El motivo de este trabajo, de esta encuesta, es llegar a conocer si el derecho es o no es una ciencia, mediante preguntas. Eh, Le presento, aquí estoy con Víctor Tacán, estudiante de Derecho, egresado de Ingeniería Mecánica, y él va a ser quien me va a ayudar en este proceso. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el método de estudio del derecho? Bueno, el derecho tiene varios métodos de estudio. Uno de ellos puede ser el método exegético, el cual trata de dar a conocer la norma, adaptarla a una sociedad. Ese puede ser uno. También tiene un método sistemático, el cual trata de buscar de manera estructurada el brindar ciertos, ¿cómo te podría decir? Aplicar la norma a la realidad social. Esto como uno de los varios métodos que tiene el derecho. Ok. Como segunda pregunta tenemos, ¿usted considera que dentro del derecho se producen actos humanos y también se atribuyen significados? De hecho, sí. Eh, Como primero te podría responder de significados, significados bastante, porque en el derecho una simple palabra puede significar muchas cosas. Ahí existe ambigüedad de palabras, existe vaguedad de palabras, y aquí interviene lo que se considera la interpretación de ciertas palabras. Interpretaciones que pueden ser literales, interpretaciones sistemáticas, como ya mencioné, interpretaciones que pueden irse inclusive a maneras originalísticas, de dónde viene la norma y como actos humanos también sí podría considerarlo, ya que eh, el hecho de poder defender a una persona viene a ser un acto, ¿no? Un acto de que ejerces protección a otro. Ok. ¿Usted cree que se debe considerar al derecho solo como norma? No, el derecho debe ser considerado también en su aplicación, porque ya que norma vendría a ser solo escrito. Y de hecho, el derecho, si bien existe lo denominado dogma, que es únicamente teórico, también existe lo práctico y ahí es donde se desenvuelve bastante el derecho, en lo que es la protección de derechos, en el ejercer, eh, penalizar ciertas actividades, ¿no? Eso. ¿Cuál cree que es el papel de los abogados en la sociedad? Bueno, el papel de los abogados es muy importante como igual que el de otros profesionales. Los abogados tratan de solucionar los problemas de otras personas. Si bien, por ejemplo, en mi caso, que también he egresado como ingeniero, puedo decir que como ingeniero busco solucionar problemas relacionados con la física, relacionados con la naturaleza más de las cosas, pero en cambio el abogado trata más de resolver problemas sociales, problemas, puede ser dos personas tienen un conflicto, que es el abogado como que trabaja de intermediario para buscar una solución. Y si no existe una solución, trata de beneficiar a su defendido y, y brindarle protección de manera legal. Ya. ¿Qué materias en la carrera del derecho le hacen creer que es una ciencia? Eh, bueno, ¿qué carreras, qué materias, perdón, serían en mi opinión todas? Porque si bien, por ejemplo, existen materias como Introducción al Derecho, en el cual en el principio de la carrera enseñan de dónde surge lo que es el derecho, que pueden tener, yo que sé, fuentes materiales, fuentes históricas, inclusive materia como la materia constitucional, en el cual trata de la protección de los derechos constitucionales, como bien redunda la palabra constitucional. Diría que todas las materias hacen que que el derecho sea una ciencia, inclusive materias como son la investigación, en el cual enseñan a implementar ciertos métodos para poder investigar. ¿Considera que en el derecho se estudian los fenómenos en la sociedad? Sí, sí se estudian, ya que trata de comprender cómo es que el ser humano se comporta
bajo el régimen de normas, si bien existe el ser y el deber ser, porque el ser es lo que uno es como ser humano, nuestra, podría decir, nuestra manera de comportarnos, pero en cambio el deber ser es lo que nos rige bajo la norma. El si está bien, eh, puede decirse bajo una cierta sociedad, está bien salir a golpear a alguien en la calle, en una sociedad puede estar bien. Ese es el deber ser para esa sociedad, pero para nosotros estamos no sometidos, sino estamos bajo ciertas normas que hacen que nosotros nos comportemos de mejor manera y podamos tener una convivencia social, una convivencia de mejor manera. ¿Cree usted que el derecho trasciende a los hechos, no se queda en el sentido común, busca causas y efectos? Sí, como mencioné antes, en este caso trasciende eh, desde un punto de vista sistemático, desde un punto de interpretación sistemático, o inclusive un punto de interpretación dinámico, ya que eh, el hecho de, por ejemplo, que una persona haga una acción se lo puede interpretar de manera literal, pero uno como futuro abogado y el profesional del derecho busca lo que es tratar de darle cierta interpretación distinta, acoplar la norma a la sociedad y no la sociedad a la norma. Por eso es que el derecho se le considera que es dinámico, que va evolucionando con respecto a la sociedad y para poder protegerla a la misma. ¿Considera usted que el derecho es analítico? Sí, es muy analítico, inclusive es lógico, ya que, por ejemplo, en ciertas materias, como es en la materia constitucional, en materias de sentencias, lo que se busca es tratar de dar un orden lógico de los hechos, analizar los hechos, analizar cómo estos se ejecutan. Lógico, también puedo decirlo, ya que se busca en ciertos casos analizar cierta causa con ciertas consecuencias jurídicas. Esto en esta pregunta. ¿Considera que el derecho es sistematizado? Sí, sí es bastante sistematizado, podría decirse, ya que tiene cierta estructura, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a mencionar el caso de las sentencias, no es que se puede escribir una sentencia de manera arbitraria. Inclusive existen en lo que se denomina el Código Orgánico General de Procesos ciertos artículos del cual mencionan cómo tiene que estar estructurada una sentencia, cómo tiene que estar estructurada una denuncia, una demanda, una querella, a quién debe ser a quién debe presentarse la demanda, denuncia o querella, bajo qué circunstancias nosotros, por ejemplo, en otros temas podemos solicitar garantías, podemos solicitar protección por parte del Estado. Ok. ¿Cree que en el derecho, cree que el derecho es abierto, no tiene limitaciones de índole cultural, histórica, política, social o racial? Sí considero que el derecho es abierto en el sentido de que el derecho es aplicado para toda persona que es considerada como un ser de derechos. No importa si por ejemplo, en el Ecuador existen comunidades que están alejadas, que inclusive ellos no saben de la existencia de las ciudades, pero inclusive son sujetos de derecho, ya que el hecho de ser ecuatorianos están protegidos por la normativa ecuatoriana. Inclusive, como menciona, de índoles históricas puede surgir el derecho, ya que es una fuente, es una de las fuentes del derecho igual político, social o racial, el derecho podría decirse que no ve estas ciertas características de los seres humanos para poder ser aplicable. Ok. Eh, ¿Considera usted que el derecho sirve como una base explicativa de los hechos? Sí, base explicativa de hechos, refiriéndonos a que en el derecho a base de los hechos es que el ser humano trata, por ejemplo, al momento de defender a una persona,
uno trata de explicar los hechos, trata de mencionarle cómo sucedieron estos hechos y cómo los mismos afectaron o no afectaron en este caso, afectaron si fuera la parte defensora o transgredieron a la parte, eh, ¿cómo diría? La parte que se protege. Ya. ¿Considera usted que el derecho busca comprender los patrones de funcionamiento de la naturaleza de la sociedad y los establece como principios de las leyes? Bueno, comprender como tal patrones de la naturaleza, o, ahí podría estar un poco en desacuerdo, ya que si bien, por ejemplo, el derecho no busca explicar por qué se caen las cosas, ¿no? ¿Por qué los patrones de que algo se mueve de tal manera? Eso más sería enfocado a la física. Lo que sí trata de explicar son los patrones de la sociedad. Eso sí estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, como mencioné antes, el derecho trata de estudiar cómo es el comportamiento del ser humano bajo una normativa. Por ello es que, por ejemplo, en el caso de que, inclusive en el último caso, de que estipulado en la Constitución de que no se permite la extradición de los ecuatorianos. ¿Y qué se está buscando? Ver, tratar de que con esa acción extraditar, se busca ver el comportamiento de la sociedad, es decir, cambiando las leyes, estableciendo principios. Ya. ¿Cree usted que el derecho busca facilitar su relación con el mundo? Eh, Diría que sí. Busca facilitar la relación con el mundo en el tema social, ya que con normativa estamos, podría decirse que limitados de cierta manera, pero también protegidos. El derecho busca que nosotros convivamos de la mejor manera, basándonos en normas morales, pueden ser morales, que no están escritas, pero nosotros las tenemos dentro, y leyes que sí están escritas, que nosotros tenemos que acatarnos a ellas, las cuales nos sancionan, nos protegen, nos brindan ciertas garantías. Ok, muchas gracias. Esa es la última pregunta. Estoy muy agradecida porque se ha tomado el tiempo de acompañarme durante este proceso de encuesta. Tenga un buen día.